Estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando a la última hora, a la actualidad, también, como decíamos, a traerles el mejor análisis, los mejores expertos. Hoy contamos con Carlos Hugo Fernández Roca Suárez, profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Geoestrategia, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con todos ustedes. Igualmente, un placer volver a tenerte por aquí en un momento de tensión en Ucrania, también en Oriente Medio. Si te parece, empezamos mirando a lo que sucede en Israel después de que se hayan aprobado los planes para una ofensiva en el Líbano. Asistíamos a declaraciones hace apenas minutos del jefe de Hezbollah, que hablaba de una guerra total, hablaba también de amenazas a Chipre por el uso de su aeropuerto por parte de Israel. Por eso te quiero preguntar cómo está la situación en Oriente Medio y cómo de cerca estamos de un conflicto directo en el Líbano, de una guerra total entre Israel y Hezbollah. Pues como bien les ha apuntado, el ministro de Asuntos Exteriores ya ha expuesto que el ejército israelí ha autorizado esa posibilidad de ofensiva en el sur del Líbano. Claro, recordemos que Hezbollah no es la milicia chií del año 2006. Hezbollah tiene ya unas capacidades militares más importantes y tiene hasta 30.000 milicianos. El ministro de Exteriores lo que ha venido a decir es que Israel está preparada, pero también preparada para asumir ese derramamiento de sangre. A mi juicio, tener dos frentes abiertos sería muy complejo, ¿no? Porque a pesar de que entre Israel y Hezbollah, pues a diario ha habido un conflicto un poco de baja intensidad, ¿no? Desde el día 8 de octubre, el día después de ese atentado terrible que sufrió en territorio israelí por parte de Hamas. Pero claro, es que Israel se está enfrentando a ciertos problemas a la hora de cumplir con sus objetivos militares, que es descabezar a Hamas en la franja de Gaza y en esa operación militar que está llevando en Rafah. Esto también se puede deber a que Hamas está utilizando como escudos humanos a la población gazatí, a los gazatíes, porque Hamas no tiene ningún impedimento ni ningún pudor en el altísimo número de bajas civiles que está habiendo en este conflicto. Israel también se enfrenta a una crisis interna. Recordemos que la semana pasada el ministro Benny Gantz dimitió, que era el que dirigía ese gabinete de guerra, y esto desembocó al final en esa disolución del gabinete de guerra. Yo lo que estoy convencido es que los dirigentes políticos de Israel comparten un objetivo, y el objetivo claro es descabezar tanto militar como políticamente a Hamas. Creo que esto es un objetivo compartido, pero es verdad que en términos de reputación del presidente Netanyahu, pues como sabemos, le está pasando una factura importante, tanto interna como externa. Aquí Israel lo que busca es lo que denominamos la paz de los vencedores, acabar con Hamas en este caso, para que se garantice una seguridad en Israel que se ve comprometida, porque no olvidemos que detrás de esta coordinación de esa yihad islámica pues se encuentra Irán. Irán está coordinando a estos proxies, tanto a Hamas, a Hezbollah, contra Israel. Veremos finalmente qué sucede si el ejército israelí emprende esa ofensiva en el Líbano, y esto supondría una escalada de tensión regional que acabar en un conflicto total entre Israel y Hezbollah, pues puede suponer, como he dicho, una pérdida importante de vidas humanas en los dos bandos, y sobre todo si Irán no decide abrir un tercer frente con Israel, que sería, pues vuelvo a repetir, pues bastante complejo para que Israel pueda afrontar todo este escenario, ¿no? En otro lado vemos a Estados Unidos, a Joe Biden, que no quiere pasar a la historia por ser el presidente que no abandera la paz, que recibió un orden internacional más seguro del que sin duda lo va a dejar, y a marchas forzadas está intentando, en la medida que sea posible, pacificar todos estos conflictos, pero lo que propone Estados Unidos es incompatible con el objetivo principal que Israel asumió el día 7 de octubre de 2023, que es descabezar a Hamas
en la Franja de Gaza, y en esta nueva, en esta ecuación que se incorpora esta nueva variable de Hezbollah, pues en este caso también iniciar una ofensiva militar contra Hezbollah. Pues Carlos Hugo, ya que estamos hablando de los problemas para Biden, seguro que han estado muy atentos, no solo él, también todo Estados Unidos, todo Occidente, a la visita de Putin a Corea del Norte, dos enemigos acérrimos de Estados Unidos, también de Joe Biden, que además han firmado varios acuerdos estratégicos, hablan incluso de una cláusula de defensa mutua. Por esto te quiero preguntar si se ha desatado demasiada histeria en Occidente y también un poco pues cómo valoras esta reunión de Putin y Kim Jong-un. Bueno, esta reunión de Putin y Kim Jong-un en Pyongyang pues se puede definir como la solidaridad de los sancionados, ¿no? Pero aquí hay que retrotraerse, digamos, al año 1961, cuando la antigua Unión Soviética y Corea del Norte ya firmó ese primer acuerdo de cooperación militar y económico con Corea del Norte, que se reforzó en el año 2000, esa visita del mandatario de Rusia a Corea del Norte, y 24 años después, pues Putin ha decidido visitar a Corea del Norte y reforzar ese acuerdo de cooperación en materia militar y económica que incorpora o añade esta cláusula de defensa. Y esto, digamos que el concepto de esta cláusula de defensa ante una agresión de otro país, defensa mutua, es muy parecida a la que establece ex artículo 5 y 6 el Tratado de Washington. Recordemos ese sistema de alianzas colectiva entre los países de Estados miembros de la OTAN. En Occidente hay una creencia, yo creo que un poco no desafortunada, pero no del todo cierta, en el sentido de que se considera a Rusia como aislada. Y Rusia con estos pasos está demostrando que tiene sus alianzas, tiene sus aliados y que no va a dudar en afianzar esas relaciones y potenciarlas, como es este caso. Recordemos que después de visitar Corea del Norte, Putin ha viajado a Vietnam, otro país de naturaleza comunista con el que comparte también intereses tanto ideológicos como intereses, o digamos, un país también anticapitalista, antiestadounidense, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues pendientes también de la llegada de Putin a Vietnam, se espera que tenga lugar en los próximos minutos. Seguimos mirando a Rusia y a Estados Unidos, a las tensiones cada vez más exacerbadas entre ambos países. En las últimas horas, María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, exigía a Estados Unidos que retire sus armas nucleares de Europa. Claro, llevamos varias semanas, ¿no?, hablando de los ejercicios nucleares de Estados Unidos, de la respuesta también al hecho de que se haya dado luz verde a Ucrania para atacar su territorio con armas occidentales. Hemos visto buques rusos muy cerquita de Miami, también pasando por Reino Unido, dando varios sustos, y ahora, bueno, pues parece que Rusia también se está posicionando, ¿no? Exige que Estados Unidos retire estas armas nucleares. ¿En qué punto estamos de la tensión entre Rusia y Estados Unidos? Y si crees que esto es viable, que Estados Unidos pueda ceder en este aspecto. No, obviamente Estados Unidos no va a ceder, ¿no? Pero aquí hay una demostración de fuerza tanto de la OTAN como de la Federación Rusa, ¿no? Recordemos que los mayores ejercicios o movilización de militares de la OTAN están teniendo lugar en Estonia. Hasta 90.000 militares están desplegando en estos ejercicios, que son los mayores ejercicios tras el final de la Guerra Fría, ¿no? Claro, Rusia también mueve ficha. La Federación Rusa decidió enviar pues unos submarinos que, como bien has apuntado, estuvieron paseándose por cerca de las costas del Reino Unido y muy cerca de la península de Florida, y ahora están llevando a cabo una serie de ejercicios en el mar del Ártico, y se están llevando a cabo pruebas con misiles tácticos convencionales que alcanzan distancias de hasta 170 kilómetros. Claro, esto es un aviso para navegantes, porque recordemos que los submarinos rusos han estado a distancias menores de la península de Florida y, en consecuencia, del territorio estadounidense. En consecuencia, hemos visto cómo se ha visto amenazada territorialmente la integridad un poco de Estados Unidos, porque
estos misiles tácticos, y vuelvo a repetir, convencionales, en el sentido de que no son cabezas nucleares, pero pueden alcanzar objetivos con una importantísima precisión, y se ha demostrado en estos ejercicios, se ha puesto, digamos, de manifiesto que pueden alcanzar, como he dicho, objetivos de hasta 170 kilómetros. Al final estamos asistiendo a una escalada de demostración de fuerza por parte de los países de la OTAN y, por otro lado, de la Federación Rusa. Y vuelvo a repetir que estamos asistiendo a una escalada de tensión verbal, dialéctica, pues bastante irresponsable de los líderes internacionales de Occidente y del propio secretario general de la OTAN. Y se debería de consultar a los españoles y a los ciudadanos europeos si pretenden o quieren entrar en una guerra de la OTAN con Rusia, porque estamos viendo que se están dando avances o pasos en este sentido, tanto en las declaraciones de estos mandatarios internacionales, esa escalada de tensión dialéctica, como en las propias acciones militares. Recordemos que Estados Unidos ya permite a Ucrania el uso o el empleo de sistemas de armas fabricados en Estados Unidos, y mucho nos tememos que los soldados ucranianos no tienen el adiestramiento, la instrucción militar o las capacidades para poder operar estos complejos sistemas de armas, y que puede ser personal de la OTAN que lo esté empleando, y en este caso pues sí que se podría vislumbrar un presunto caso de casus belli. Por lo tanto, estamos viendo cómo se están transgrediendo pues una serie de líneas rojas que pasito a pasito pues parece que nos están llevando irremediablemente a un conflicto armado de la OTAN con la Federación Rusa, que supondría, como ya he dicho en alguna ocasión, pues el principio del fin. Y si a esto le sumamos las alianzas estratégicas que está consiguiendo Rusia, o que está potenciando en el caso de Corea del Norte, pues vemos un escenario pues muy delicado, muy peligroso y muy complejo, y que ante cualquier evento de difícil previsión o eventualidad pues puede desembocar en un conflicto que Dios quiera que nunca se dé. Pendientes, Carlos, de este conflicto, quiero preguntarte también pues por uno de los puntos clave, una cita esperada, no sé si ha decepcionado o no. Quiero hablar de esta conferencia de Suiza de este fin de semana, que bueno, pues ha tenido cierta controversia, ciertos países que dicen que ellos no habían firmado este documento final, y además una sorpresa, porque decía el asesor del presidente ucraniano, Andriy Yermak, el asesor de Zelensky, que están ya trabajando para la segunda conferencia de paz. Pues esto te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la primera y si ves viable, si ves factible que haya una segunda conferencia? Bueno, yo creo que partimos de un error conceptual, en el sentido de que no podemos hablar de cumbre de paz si no ha sido invitado uno de los dos actores principales en este conflicto armado. En consecuencia, deberíamos hablar de cumbre de la guerra, ¿no? No parece que exista una voluntad política real para encontrar una solución pacífica, una solución a este conflicto armado, sino que lo que estamos asistiendo es a unas declaraciones o unos acuerdos firmados por todos aquellos países que se encuentran totalmente alineados con la OTAN, y vemos cómo los países que sí que se pueden encontrar en ese bloque en el que se integra la Federación Rusa, pues obviamente no están de acuerdo en los términos que se ha acordado pues esta cumbre o esta reunión o cumbre de guerra, como vuelvo a indicar, ¿no? Que se haya celebrado también en el país de Suiza. Claro, Suiza es un país que, como no puede ser de otra manera, pues está alineado con Occidente y con la visión que tiene la OTAN, que tiene Estados Unidos sobre este conflicto armado. En consecuencia, para garantizar que se lleve a cabo una reunión en la que deberían estar invitados los dos actores principales y se realice con todas las garantías necesarias, pues se debería de realizar en un país, digamos, imparcial por lo menos. De momento Suiza no parece del todo neutral, por lo menos parece que Rusia no está del todo de acuerdo con esto, ¿no? Con el hecho de que sea un país neutral y que pueda acoger pues
una conferencia de este tipo, también teniendo en cuenta que había altos cargos suizos que en las últimas horas decían pues que era aceptable que se ataque el territorio ruso, que se bombardee el territorio ruso con armas de la OTAN, lo que bueno, pues está desde luego escalando más este conflicto. Muchísimas gracias, Carlos, por estar una vez más con nosotros. Un placer, como siempre, contar contigo. Muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias. Y una puntualización, pues quería presentar un libro, El Derecho Militar Examen, que tuve el honor ayer, bueno, lo he escrito yo, de presentar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y adquiere una virtualidad y una importancia en el sentido de que lo que busca es actualizar la legislación militar en el marco del nuevo escenario geopolítico internacional pues, que estamos viviendo, reconfiguración del orden internacional en ese mundo multipolar con ese deterioro del multilateralismo. Mucha suerte, Carlos, con este libro. Esperamos una copia por aquí pronto, para ponernos al día. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Bien, muchas gracias. Un placer.